La salud mental. Los dominicanos estamos envueltos en una ola de violencia que trae consigo además depresiones, suicidios. Y en los campos del país siempre se ha dicho, hay locos que no son locos, hay locos que locos son, y hay locos que ponen locos a lo que locos no son. ¿Hasta dónde entramos nosotros en cualesquiera de esas categorías como ciudadanos? ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando? Bienvenidos, Janoy Vargas, Odalis Cedeño. Hay quienes plantean, médicos de diferentes especialidades, dicen que, hablan de la mente humana, dicen, la medicina ha avanzado mucho con respecto al tema de la psiquiatría, de la psicología, quizás, y lo he escuchado en médicos que tienen otras especialidades, quizás es donde menos hemos avanzado, dicen. Y yo le pregunto, ¿qué tanto médicamente se puede hacer para enfrentar lo que ocurre hoy día? Tenemos una sociedad violenta, tenemos una tasa altísima de suicidio, hay quienes lo atribuyen a los efectos del COVID, gente que ha quedado con trastornos, pero eso ocurría desde antes. Y yo le pregunto, ¿médicamente podemos actuar frente a eso? Sí. Bueno, de entrada, ante la introducción que usted hace, le digo que el cerebro ha sido dejado de último. Decía Immanuel Kant, dos cosas me llenan de asombro: el cielo tachonado de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. Hemos comenzado por todos los órganos, ahora nos hemos encontrado con el enigma del cerebro, en el cual hemos avanzado bastante a través de la neuropsicología y básicamente sofisticando las herramientas de trabajo a nivel psicológico. Sin embargo, aunque en muchos países se le está dando prioridad a los temas de salud mental basado en ese principal órgano, el cerebro, que es el que nos tiene aquí, con una conciencia de nuestro origen, nuestro rol, a dónde vamos al salir, ese estado de conciencia, nuestras apetencias, nuestras satisfacciones y gratificaciones en el orden fisiológico, ante el comer, las relaciones sexuales, todo eso está pautado por ese fascinante órgano. Y es increíble que el descuido del mismo, que es de vital importancia, porque cuando hablamos de una seguridad social que le da mayor prioridad al corazón, al pulmón, al riñón, y aquí te cubre hasta el podólogo por un asunto de las uñas, y tú ves que el cerebro no tiene la debida preeminencia que debería de tener, y lo ves en los presupuestos y lo ves en las malas políticas públicas de exclusión a la atención a través de la obligatoriedad que deberían de tener las ARS en ese aspecto. Entonces, esos son los temas específicamente en este país que nos tienen mal, porque cuando tú vas a los países nórdicos, de un 13, un 14%, ¿verdad?, de presupuesto de lo que se da a salud, se dedica a salud mental. En Estados Unidos estamos un 7, un 8. Aquí estamos menos del 1%, de lo que ya de por sí es poco del Producto Interno Bruto, que se da 1.5 a la salud. Y básicamente eso nos tiene con menos de 100 camas para la atención médico-psiquiátrica de las afecciones mentales, y nos tiene, ¿verdad?, con las aseguradoras que no permiten la atención básicamente en el orden que debe de ser, ni en primer nivel ni en segundo nivel. Entonces ahí nos vamos a que República Dominicana tiene un problema serio, no solamente en la multiplicación de las afecciones mentales post-COVID, que dicho sea de paso, es un augurio de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya nos alertaba que la próxima pandemia iba a tener que ver con las afecciones mentales. Entonces, a pesar de las advertencias y de decir en Latinoamérica a los mandatarios que aumentaran el presupuesto, que en sentido general es de un 2% entre quienes más invierten y los que menos invierten, como es el caso nuestro, entonces nos vienen alertando y vemos que tenemos un problema serio, pero la respuesta es mucho peor todavía, y eso nos preocupa a nosotros. Fíjate que yo entiendo que
el dilema dentro de lo que es la salud física y la salud mental es que partimos en el tratamiento de las enfermedades desde el punto de vista médico, causa-efecto. Si yo como algo, me puede hacer un daño. O sea, no se tiene en cuenta que cerebro y cuerpo son una misma cosa, es como la palma de la mano. O sea, aquí está el cerebro, aquí está la parte física, el cuerpo. No, si se me daña aquí, igual me va a doler la mano completa. Si se me daña aquí, igual me va a doler completa. Entonces, pensamos que solamente nos enfermamos con lo que ingerimos, con alguna sustancia que podamos inyectarnos, ponernos. No nos damos cuenta que los pensamientos nos enferman. O sea, cuando un cerebro no está bien cuidado, cuando no hay salud mental, el cuerpo se enferma. O sea, cuando te va un paciente con ansiedad, te manifiesta taquicardia, dolor de cabeza, insomnio. O sea, todas son manifestaciones físicas, pero la causa real de esas manifestaciones físicas están en el cerebro. Entonces, si no ponemos atención a esa parte tan importante del ser humano, nosotros vamos a seguir teniendo más problemáticas. Por eso decía ahorita ahí que está la raíz. Exactamente, que nos hemos ido por las ramas en el manejo y no vamos a la raíz. Cuando tú te aseguras como nación que los ciudadanos tengan, por ejemplo, la canasta familiar básica, óyeme, eso le da paz a una madre, a un padre, de que cuando sus hijos lleguen de la escuela o cuando los va a mandar para la escuela, los va a mandar con una comida en el estómago o los va a recibir. O sea, cuando tú tienes la capacidad económica de pagar un techo para tu familia, eso te da paz y tranquilidad. Cuando tú tienes la posibilidad de que tu hijo se te enferma y tú vas al médico, sea un servicio de salud pública, y tú sabes que vas a conseguir un buen servicio para tu hijo, eso te tiene que dar paz obligatoriamente. Entonces, si las necesidades básicas de un individuo, de un ciudadano, no están cubiertas, y con esto no estoy diciendo ni estoy justificando que una persona vaya a delinquir, que le quite la paz a otro porque no tiene sus necesidades cubiertas, sino que las políticas públicas, como decía Hanoi, deben ir no solamente a propiciar espacios donde la gente encuentre salud mental, sino que sus necesidades básicas estén cubiertas para que no lleguen. Es como una forma preventiva, ¿no? Para que no lleguen ahí. Hoy día, ¿cómo nos hacemos con las personas que tienen algún trastorno mental? De antaño conocíamos el psiquiátrico Padre Villini, de repente el gobierno decidió cambiar y tiene el concepto de que en cada centro médico público por lo menos debería haber un área para tratar a las personas con algún tipo de trastorno mental. Y se da el caso de que en realidad no hay donde tener. O sea, ¿cómo nos estamos manejando? ¿Cómo se maneja esa población? Sí, mira, vámonos a los números, basado en una matemática simple. Cárdenas, antes de la pandemia, decía, ¿verdad?, con estadísticas del Ministerio Público, que en República Dominicana había un 20% de la población con afección mental, que son esos casos de trastornos psiquiátricos que conocemos, quienes deambulan en la calle, quienes tienen los familiares metidos en una habitación con un cepo en los pies, con verjas en la puerta, o amarrado en una mata, o dejándolo deambular. Ese es el caso extremo. Pero en afección mental se entiende personas ya con trastornos de ansiedad, personas con trastornos depresivos, personas con abuso de sustancias psicoactivas, personas en el orden de alguna afección vinculada con la sexualidad, con la ingesta de alimentos. Eso es múltiple. Bien, entonces teníamos ese 20%, vamos a decir, en 11 millones de habitantes. ¿Cuánto estamos hablando ahí? 2.100.000, me parece. Entonces, en un país donde tú tienes menos de 100 camas para atender los temas psiquiátricos de esa naturaleza, es decir, las intervenciones en crisis, donde tú tienes solamente 400 y tantos, que en ese tiempo era menos, dentro del sector público, en el área de salud mental, para atender, que no da ni siquiera para una atención primaria responsable. Entonces, cuando tú tienes realidades como esa y tienes un presupuesto de menos del 1% de lo dedicado a salud pública, entonces tú tienes que saber que tienes un problema serio. Los esfuerzos que se han querido hacer en la gestión de nuestro presidente actual, que debemos de decir que ha aumentado el número de los profesionales en la atención a la salud mental, pero es que es desproporcional a la realidad que nosotros tenemos.
Entonces, cuando tú lo ves así, estadísticamente hablando, y decimos que tenemos menos de 100 camas distribuidas en algunas provincias, porque no en todas hay camas psiquiátricas, y que son el permiso otorgado por algunos directores de centros médicos, estamos hablando 2, 3 camas, 4 camas, ¿verdad? Adaptados dentro de un sistema de salud donde no se contemplaba tenerlo para salud mental, porque las camas de salud mental son diferentes a las camas, ¿verdad?, de otro tipo de patología, porque tú tienes que tener ahí equipos para hacer terapia electroconvulsiva, tú tienes que tener ahí un psiquiatra de planta, tú tienes que tener ahí un personal de psicología y de enfermería y una farmacología totalmente diferente. Eso no está necesariamente distribuido así. Entonces, cuando nosotros oímos al marido de la señora que se tiró de una 4ª planta con su niña, que murieron las 2, que fue a 2 o 3 centros de salud y suplicó al personal que la dejaran interna por las ideaciones suicidas que estaba teniendo, y en ninguno se los recibieron, nos dice a nosotros que hay un problema serio, y es porque esas camas o están ocupadas o gente en turno esperando. Entonces, no se explica que en nuestro país, con el auge del turismo, con un deseo de proyección en el orden tecnológico, ¿verdad?, y a la vanguardia en una serie de cosas, tengamos un descuido tan grande en un componente tan importante que lo resienten todos y todas, porque en el Congreso hemos tenido congresistas que se han quitado la vida. En el Congreso tenemos situaciones serias de salud mental de personas que la padecen. Ahora, ahí hay un seguro internacional. ¿Y qué pasa con el que tiene SENASA? ¿Qué pasa con el que tiene Humano? Cuando Humano, que es la principal en el orden privado y que tiene el mayor número de afiliados a nivel nacional privado, nos tiene solamente 20 psicólogos a nivel nacional, menos de 1 por provincia. ¿Qué acercamiento debe hacer la familia o amigos cercanos para una persona que está en este marco depresivo, que no ve la salida del mismo? Sí. Mira, lo decíamos ahorita, la depresión es principal causa de discapacidad, inciden al suicidio. En República Dominicana tenemos casi 2 personas por día que se suicidan, y pueden ser 2 porque hay gente que se suicida que nadie sabe que esa fue su intención, manejando un vehículo a alta velocidad, abusando de sustancias psicoactivas de manera autolesionante. Entonces, ¿qué pasa con esta población a nivel de su impacto para la familia? Mira, no es fácil tú ver a un joven, una joven que se ensimisma, se encierra en una habitación, apaga la luz, empieza a rumiar pensamientos autolesionantes de devaluación, que son el resultado a veces de afecciones por aspectos orgánicos, que son quizás los menos, pero hay un fenómeno en el sentido de la vulnerabilidad que en la civilización actual se da entre los seres humanos como resultado a veces de la cotidianidad, de la tecnología, de dificultad para afrontar la vida de manera exitosa, porque no se tiene tolerancia muchas veces, se tiene poca capacidad para manejar los elementos frustrantes. Los muchachos están hoy día criados, decimos como leche de coco a la quinta sacá, como dicen en el campo. Es decir, con una personalidad un poco deficitaria, poco resiliente. Algunos de nosotros, cuando mencionábamos ahorita las necesidades económicas que nos puedan sobrevenir, a veces algunos tienen una respuesta de que les afecte, pero a otros les genera capacidad de afrontamiento, resiliencia, y vemos que tenemos un mundo muy cómodo, y esto ha dado como resultado muchas veces la proliferación de las afecciones mentales. Entonces, en la familia dominicana tenemos la realidad de que por educación en el contexto urbano, la gente entiende que algo anda mal con ese familiar cuando tiene esa sintomatología. Ahora, aunque tenga acceso haciendo una llamada, porque hay un servicio desde el Estado para oír qué te sientes,
volvemos al punto del acceso. Me doy cuenta que mi hijo o mi hija tiene pensamiento autolesionante, está hablando de forma devaluativa de su persona y me preocupa que yo pueda abrir esa puerta y encontrarla envenenada, ahorcado, como hay dramas que han vivido muchas familias, abren esa puerta y encuentran al hijo colgando o encima de una cama muerto. Entonces, ante esa situación, ¿qué hago yo con darme cuenta del problema si la consulta cuesta 4,000 pesos aquí y yo solamente gano 30, 35, 40? ¿Qué hago yo con darme cuenta de una afección mental si cuando voy a la atención primaria posiblemente la primera o la segunda consulta dure 3 meses para recibir a esa persona? Entonces, aquí tenemos un dilema de que las personas incluso pueden estar educadas y abiertas a entender el problema y a querer la ayuda. Pero, ¿dónde la busco? En la dimensión de la demanda. Porque yo voy con un pensamiento autolesionante, con deseo de suicidio a una atención primaria y cuando me ponen la cita para la próxima, ya yo quizás me he quitado la vida. O el psiquiatra para que me medique ahí mismo. Y la facilidad y el acceso a los medicamentos. Entonces, la respuesta es en la que nos estamos concentrando, criticando ciertas políticas que no permiten que la gente, al darse cuenta de que hay un problema, puedan atenderlo a tiempo. Hanoi, a propósito, Odalis, del tema de esa afección de la depresión, en un momento después del COVID, comenzó a hablarse de la depresión como una pandemia, si no aprendíamos a diferenciarlas y a entenderla. Hemos aprendido, hemos avanzado, más allá de ver que una persona está siempre triste o siempre encerrada en sí misma, ¿cuáles pueden ser otras manifestaciones? Bueno, mira, cuando tú como familiar de una persona que está pasando por una depresión, conoces a esa persona, que es algo que por lo general no suele pasar. Fíjate que muchas de las situaciones que se dieron en la pandemia, de muchos divorcios, fue porque tenían que pasar tanto tiempo juntos y como empezaron a salir todas las cosas que no conocían del otro, ahí se dieron cuenta que no podían vivir con esa persona. Entonces, nos veíamos, dormíamos juntos, pero en la mañana cada quien tomaba su rumbo, volvíamos de noche, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el día? Cenábamos y a dormir. Entonces, eso puso de manifiesto esta parte. Entonces, cuando tú conoces a tus hijos, cuando tú conoces a tu pareja, tú te vas a dar cuenta de los cambios que esta persona tiene. Incluso en la escuela te puedes dar cuenta como maestro, si la persona está irritable. Y es importante en los niños, que ha habido un aumento en el suicidio en los niños, porque como que para el adulto nos damos cuenta más fácil, que este está aburrido, que está triste, qué sé yo, pero con el niño que se pone irritable, que quizás no está llorando o está comiendo más, dice, este muchacho está bien porque él está comiendo muchísimo, pero no sabemos que es una respuesta a la ansiedad que le genera la situación por la cual está pasando. Entonces esto es importante, que estemos atentos a los cambios de humor, a los cambios en las conductas, si el niño antes no dormía tanto y ahora está durmiendo más, o la persona adulta, si ahora está comiendo más o está comiendo menos, si está irritable, si llora con facilidad, si está muy sensible, si no quiere salir y esas cosas que antes le gustaban ya no le gustan, no le llaman la atención, son indicadores de alerta de que podemos nosotros estar ante una persona que tiene una depresión. Y esto es importante que lo analicemos y lo veamos, ¿no? ¿Qué relación hay, si ustedes ya la han encontrado como profesionales del área, dentro del tamaño de la persona y su nivel de violencia? Porque mucha gente dice siempre que hay una situación de violencia escalada, tenía que ser un hombre pequeño. Entonces quiero saber si es algo ya estudiado. ¿Y qué uno hace para tratar con ese tipo de personas violentas? Mira, en psicología se da lo que se llama directriz compensatoria. Y en relación al tamaño puede darse que los mecanismos que usen las personas pequeñas para hacer sentir o valer, ver a su derecho, sea la boca, porque de ahí a veces no se pasa. Esa es la mitad del pleito, el aguaje. Mira, en el sentido de la respuesta que nosotros debemos dar como nación, el tema es multifactorial y podemos analizar varias vertientes. Sin embargo, en la actualidad, nosotros estamos proponiendo, desde que estábamos en el Colegio Dominicano de Psicólogos,
que lo estuve presidiendo en el 2022. Odalis está ahora como secretaria de Ética. Nosotros nos hemos estado enfocando en el tema del acceso, porque el tema del acceso es primordial, y en la parte preventiva, incluso del sistema educativo y la familia. Sin embargo, para ello, ¿qué se necesita? Recursos. ¿Y qué nosotros estamos reiterando? Desde la seguridad social, en violación a la ley, se ha estado dando cobertura, como si fuera un tema de enfermedad, a los accidentes de tránsito. Estamos hablando de unos aproximadamente 3.000 millones de pesos invertidos en este tipo de atención, que si bien es cierto es sumamente importante, ¿verdad? Porque la persona está afectada, dañada, averiada, pero no está concebido como enfermedad, porque no fue algo en progreso, sino un suceso, el accidente. Entonces, las coberturas, tomando esto como tema, ¿verdad?, de inversión de recursos económicos, es ilegal, porque la seguridad social contempla enfermedades. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Deben de eficientizarse el cobro o los impuestos a las violaciones de tránsito, para que de eso resulte ese dinero que se gasta en atención a accidentes, como resultado de cobrárselo a quienes son los infractores que generan el problema muchas veces de por qué se da ese gasto. Y esos 3.000 millones que está invirtiendo la seguridad social, entonces se enfoque en la salud mental. Yo hago énfasis en esto, señores, porque en este país todo es decir, dinero, y en los demás países, para dar respuesta, ese es un factor importante. Tú puedes sensibilizarme como profesional, tú puedes llevarme a un voluntariado cuando hay un huracán, cuando hay una situación catastrófica en el país, y yo asumirlo. Pero si yo estudié psicología, si el colega estudió psiquiatría y hizo sus años de especialidad para vivir dignamente, ¿por qué tú tienes el 80% aproximadamente de los profesionales de la salud mental desempleados dentro del sistema, cuando está caótico en sí con las afecciones mentales? Entonces, a la seguridad social tú no le puedes decir, necesitamos esto, dámelo, así, dislocadamente, pero estamos diciendo de entrada, hay 3.000 millones de pesos aproximadamente que se usan de manera ilegal para algo que no es una enfermedad, y que nosotros necesitamos que se le den respuesta en atención primaria y en segundo nivel de atención a los temas de salud mental a través de las ARS, que toman de esas partidas para cubrir temas de accidentes que no son enfermedad. Ya de por ahí estamos comenzando con algo tangible. Agradecidos de Janoy Vargas, de Odalis Cedeño, sus anfitriones Dani Alcántara, presidente de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Elías Alcántara, vicepresidente administrativo de ACD Media, y un servidor, Salvador Sánchez, director de 7días.com.do. Les decimos, esto no termina aquí, porque sin lugar a dudas, la salud mental requiere más tiempo para tratarla. Buen feliz resto del día.